Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a la 26ª sesión de charlas logísticas. Facundo Monti es mi nombre, fundador de este proyecto de comunidad logística que venimos llevando adelante desde noviembre del 2020. Hoy tenemos una charla sumamente particular con un invitado de lujo, el doctor Marco Guimaraens de Uruguay, que ahora en un ratito nada más lo voy a presentar. Hoy tenemos una temática que es clave, como es el derecho y la logística para la cadena de suministro. Todos sabemos que al momento de operar con distintos modos de transporte tenemos distintas restricciones legales y distintas temáticas o conocimientos que tenemos que manejar para lograr buenas negociaciones en nuestros acuerdos, tanto desde origen como en destino. Hoy vamos a hacer un camino bastante desarrollado y de manera muy sintética y comprensible por parte de Marco, para que todos los presentes puedan entender esta relación tan estrecha que hay entre el derecho y la logística. Entiéndase por logística cadena de suministro, COMEX y sectores afines. Antes de presentar a nuestro invitado ilustre, les comparto nuestro QR en el cual podrán acceder a nuestro Linktree, en el cual van a poder acceder a sumarse tanto a nuestros grupos de WhatsApp como Telegram, así como también seguirnos, suscribirse a nuestro canal de YouTube, así como también hacerlo con nuestro perfil de LinkedIn y nuestras demás redes sociales como son Twitter y Facebook. Ahora paso a presentar a nuestro invitado de lujo, el doctor Marco Guimaraens. Bueno, es una persona con muchas titulaciones, un experto en la materia en lo que respecta a la cadena de suministro. Él está formado como doctor en Derecho y Ciencias Sociales en UDELAR de Uruguay. También es máster en Dirección Logística y de la Cadena de Suministro en la Universidad UCJC de España. Además es licenciado en Sistemas Navales por la Escuela Naval de Uruguay y ejerce como profesor asociado en el área logística empresarial en la carrera de Ingeniería Logística de la UTEC de Uruguay. Además es catedrático asociado en logística y cadenas de suministro en la Universidad ORT de Uruguay, así como también es consultor en logística y cadena de suministro y asesor legal. Le damos la bienvenida a Marco Guimaraens. Marco, un honor tenerte con nosotros aquí presente. ¿Cómo está todo por Uruguay? Bueno, muchas gracias Facundo, un gusto verte, un gusto verlos a todos y recibirlos de diversos lugares. Un gusto ver que veo que hay muchos de mis alumnos de Rivera, otros de Montevideo y algunos colegas que conozco de otras latitudes, así que un gusto haber compartido este momento y que me hayas invitado a tan prestigioso evento de charlas logísticas. Un placer tenerte con nosotros en esta tercera temporada y desde ya estamos ansiosos por escuchar, porque a mí siempre me ha cautivado muchísimo todos los aspectos legales que tienen que ver con la operatoria y que, bueno, como dice la frase popular, cocodrilo que se duerme es cartera y hay que estar siempre atento a todos los aspectos legales para tener buenas relaciones comerciales y que sea un win-win, gana-gana entre todas las partes que intervienen. Es correcto. Mi primera acercamiento fue al área logística. Durante 30 años trabajé en el tema y después me fui acercando al mundo del derecho hasta que me di cuenta que ambas áreas estaban estrechamente relacionadas, ¿no? Si te parece, voy a compartir la presentación, así vamos. Este, ¿Te parece? Fantástico, sí, y aprovecho para comentarle a la audiencia un ítem de tu presentación que no mencioné, que fuiste capitán de fragata durante casi 30 años, un marino de larga trayectoria. Correcto, sí. Tuve 29 años, 6 meses y 5 días. Y así que eh, varias aristas recorridas y varias áreas del saber y de la actividad laboral, totalmente diferentes una de otra, pero no por eso menos exquisitas, ¿no? Y, y a todas las recordamos y llevamos en el corazón. Y ahora dedicado básicamente a la docencia para devolverle algo a la sociedad que nos dio tanto durante tanto tiempo y, y para compartir lo poco que hemos aprendido a lo largo de 30 años y en el ejercicio liberal de la profesión de abogado. Así que si estás de acuerdo, Facundo, empezamos
para cumplir con tus tiempos y los del auditorio que sé que son limitados. Adelante, por favor, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente, un placer. Vamos a ver sucintamente esta relación que existe entre el derecho y la logística, entendiendo, como bien mencionaba el ingeniero Monti, esa complementariedad de la gestión integral de la cadena de suministro, ¿sí? Con esa variación que ha habido en el concepto desde esa logística básicamente intuitiva en sus comienzos, que después pasó a ser científica y después incorporó a la gestión integral de la cadena de suministros. ¿Y cuál es la relación que tiene con la ciencia del derecho? Si la tiene, si no la tiene. En realidad van a ver que es una relación netamente de complementariedad, ¿no? De establecer reglas de juego claras para jugar un juego con certezas y seguridades. Vamos a empezar entonces viendo que la actividad logística despliega disímiles relaciones en muchos escenarios. Básicamente los que nos van a importar en nuestra charla son las relaciones personales, laborales, contractuales. Esas relaciones de la actividad logística, de la actividad entendida como los procesos y actividades que desarrollan para efectivizar la gestión integral de la cadena de suministro, despliega efectos jurídicos, ¿sí? Esos efectos jurídicos en nuestra actividad, por lo general, se despliegan en el ámbito nacional, pero básicamente hoy, con la cadena de suministros globales, se despliega a lo largo y ancho del globo, registrándose relaciones transfronterizas básicamente normadas por el derecho internacional, público y privado, que, como todos sabrán, reviste ciertas complicaciones y complejidades referidas a la aplicación jurisdiccional de los diferentes ordenamientos. Entonces, estos efectos jurídicos van a ver que existen diferentes legislaciones recogidas por los ordenamientos nacionales, pero no por todos los ordenamientos nacionales, con la dificultad de que tenemos normas disímiles, jurisdicciones disímiles, y que nuestras transacciones se efectúan naturalmente y generalmente en estados diferentes o en zonas económicas que se consideran exclaves aduaneros. Existen diferentes legislaciones con que los operadores logísticos deberán encuadrar a sus operativas para encuadrar las soluciones en distintos marcos normativos. Existen, como dijimos, diferentes ordenamientos jurídicos donde algunas de las relaciones logísticas están tuteladas y otras no, donde algunos de los actores logísticos son considerados sujetos de derecho, con derechos y obligaciones que deberán respetar en sus relaciones contractuales, y en otros ordenamientos la tutela no es tan diáfana ni cristalina. La logística, como todos sabemos, últimamente ha encontrado un desarrollo exponencial producto del crecimiento mundial y de la distancia de otrora entre los centros de producción y los centros de consumo. A todas estas dificultades que se solucionaron básicamente con el transporte marítimo, que han leído los últimos reportes del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, más del 80% de las mercancías se transporta por el modo marítimo, ¿sí? Lo que da origen a el transporte multimodal, donde las relaciones se complejizan aún más cuando intercambiamos modos. Si bien básicamente la Convención de Viena del transporte de Ginebra del transporte multimodal de 1980 regula el transporte multimodal, recuerden que para hacerlo válido en los estados nacionales, cada ordenamiento jurídico debe incorporarlo al derecho
interno de cada país. En el caso de Uruguay, creo que las latitudes en las que está moviendo el auditorio, también una norma recoge los tratados, los suscribe y los incorpora al ordenamiento jurídico. Eso también los que están en la operativa de transporte multimodal han visto que refiere de algunas complejidades en su aplicación práctica, ¿no? Porque si bien están establecidas las responsabilidades del porteador, del transportador, del dador de la carga, definir esas responsabilidades no es tan complejo como sí hacerlas efectivas en el caso de que no se cumpla el contrato de transporte. Ese contrato de transporte que materialmente podemos decir, tenemos un correlato que parece que es una prestación, son una correlación de prestaciones donde el sinalagma es cierto y determinado. Te vendo un servicio de transporte y tú te obligas a pagarme en dinero ese servicio, con la salvedad de que debemos aclarar que el transportista se compromete a no solo a llevar los productos nuestros de A a B, sino que lleguen en las condiciones en las que fueron embarcadas. Embarcadas en sentido lato, es decir, cuando las embarcamos en cualquier modo de transporte materializado en los distintos medios. Esa complejidad que venía de otrora, cuando el comercio mundial se aumentó rápidamente, se vio complejizada por el aumento exponencial del comercio electrónico, que los más viejitos como yo dudamos de incorporar, pero hasta que vimos que después del COVID y antes de la pandemia, el comercio electrónico empezó a mover enormes sumas de dinero, casi llegando a veces hasta un 40% de los bienes que se movían en el mundo. Esa disrupción que fue producto de la pandemia, para la que las cadenas de suministros, créanme que no estábamos preparados, implicó que tuviéramos que reestructurar rápidamente las cadenas y los procesos logísticos y por lo tanto ver si había tutela normativa de esos procesos, ¿sí? Implicaron, como les dije, vieron que cuando empezamos dijimos, tutelaba personas, tutelaba relaciones laborales, tutelaba relaciones contractuales. Estaban tuteladas las relaciones del comercio electrónico transfronterizo. En el caso de incumplimiento, ¿podíamos hacer valer los incumplimientos? Cuando se diferían las responsabilidades, ¿había tutela de los datos personales de las personas que intervenían en las relaciones comerciales? ¿Qué pasó? Todo eso hizo que le diéramos más atención al comercio electrónico y a las facilidades de infraestructura del comercio electrónico, como fueron los fulfillment center, los micro fulfillment center y las direct store. Cambian los términos, pero los conceptos logísticos siguen manteniéndose a lo largo de los tiempos. Ese aumento del comercio electrónico se vio también incrementado por el cambio de los hábitos de consumo. Primó la cultura de la inmediatez, lo que hizo que se dificulten las entregas y que esas entregas transfronterizas tuvieran que estar normadas. Ya las normas para que pudiéramos comercializar y recibir el dinero por esas transacciones estaban cruzando fronteras. ¿Podía recibir los pagos? ¿En qué moneda los recibía? Si realizaba mis cadenas productivas con una moneda y las materias primas me venían en otra moneda, ¿podía solucionar? Y investigué la normativa antes. Es como yo siempre le digo a los chicos, ¿no? A veces no tenemos que ser expertos en todas las áreas, pero sí sabemos a dónde ir a buscar la información. Y esa inmediatez, esa relación cross-border del comercio implicó que tengamos que ver cuáles eran las normas de los diferentes países. Ya no era solo ver cómo traficábamos bienes de un lugar a otro del mundo, sino si ese tráfico de bienes, ese trasiego de bienes entre un lugar y el otro estaban tutelados por el derecho, para que en definitiva lo que pasara que fuera, que pudiéramos entregar nuestras mercancías y que pudiéramos cobrar por ellas. Es una relación comercial en la que unos ganan y otros tratamos de disminuir costos. Pero ustedes dirán, ¿se complejizó un poquito más? Sí, teníamos que tener un marco normativo que tuviera en cuenta esos cambios de los hábitos de consumo, esa cultura de inmediatez en los jóvenes, ver cómo regulábamos rápidamente la entrega inmediata de los jóvenes para mantener la fidelización del cliente. ¿Qué pasó?
la transformación digital también causó una disrupción. Sumada a la disrupción sanitaria producto del COVID, para la que tenemos que establecer protocolos sanitarios, que también son normas, a veces, si bien no son normas de alcance general como las leyes, cuando estamos normatizando algo, estamos creando un orden normativo, por lo que debemos cubrir las disrupciones sanitarias y en este caso las disrupciones productos de la transformación digital, que como habrán leído actualmente al doctor Kane del MIT, él siempre dice, ¿no? Cuando hablamos de transformación digital, ¿estamos hablando de una verdadera transformación o de una adaptación de lo que estaba pasando? Básicamente igual a los efectos de esta charla, diremos que la transformación digital tiene que ver con esa alfabetización digital de nuestros trabajadores y de nosotros, y esa logística 4.0, que los que han escuchado a algunos colegas chilenos dicen que ya ha mutado hacia la logística 5.0. Pero de todas formas, ¿a qué nos referimos a esa logística 4.0? Esa logística que tiene herramientas como el Internet de las Cosas, la Internet en la nube, el blockchain, el Big Data, ¿sí? Que hace que tengamos que ver, ¿debemos digitalizar nuestros procesos? ¿Debemos automatizar esos procesos? Esa digitalización de nuestros procesos y automatización de nuestros procesos, ¿está normada? Y ustedes dicen, y es importante que esté normada, es decir, que tenga un correlato la operativa logística en el mundo del derecho. Y sí, porque van a ocurrir las cosas que nos ocurrían cuando no había transformación digital, por lo que habrá responsabilidades y por lo que habrá nuevas certezas que deben tutelar las relaciones logísticas de las cadenas de suministro globales. Eso implica que todas estas nuevas formas que implican capacitaciones extras o reinvenciones de nuestra mano de obra o reinvenciones de nosotros mismos, porque estamos un poquito mayores, tenga un correlato normativo de regulaciones nacionales y supranacionales. Ahora, que no pasen por un puñado de buenas intenciones, sino que esas buenas intenciones normadas y que tengan un correlato jurídico emanado de los organismos legislativos de cada uno de los países, a su vez tenga un correlato en las leyes de presupuestos. Es decir, que si vamos a propender a la transformación digital y a la capacitación de los trabajadores para que puedan cumplir eficientemente con el desarrollo de cadenas de suministros competitivas, debemos asignar recursos para cumplir con esas normativas. Como ven, empieza a complejizarse un poquito más el panorama porque tenemos ya mezclando para un éxito de una operativa logística a un Estado nacional presente, a la academia tratando de colectar las necesidades del sector productivo y que esa tríada otorgue beneficios a la gestión integral de la supply chain management. Les digo por las dudas que estoy controlando el tiempo y al final me pidió querido ingeniero Monti que vamos a hacer un intercambio de preguntas, así que les digo porque va a estar bueno si tienen alguna aclaración porque el tiempo siempre es tirano. Querido Marco, antes de que Dígame. continúes, Sí, despreocupate adelante. por el tiempo, relájate, manejalo vos. Bien. El tiempo es más que nada porque está demostrado estadísticamente que a partir de la hora, no sé por qué efecto cósmico, estadístico, mágico, la gente se empieza a desconectar, se ve que les da una especie de saturación digital y es para que puedan aprovechar tu charla full, pero relájate totalmente con el tiempo, es un Perfecto. placer escucharte. Realmente bueno, es un honor. Muchas gracias. Muchas gracias. El honor es todo mío. Y seguimos pues. Entonces, ese tráfico mercantil de bienes y servicios que se vio incrementado exponencialmente por las causales que vimos precedentemente, tiene que materializarse esa relación etérea conceptualmente entre logística y derecha en algo imperativo. Ese imperativo es la seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica que va a otorgar certeza a nuestras transacciones comerciales va a fortalecer la operativa integral
de todo el sector logístico. Va a incentivar el intercambio comercial entre las naciones y tutelarlo. Y de este modo, ¿qué vamos a lograr? Estimular la inversión en el sector logístico y en el sector del transporte. Básicamente acá no voy, solo se los escribí porque les vamos a obsequiar, después que contesten sus encuestas, la presentación, básicamente para que guarden en su caja de herramientas a qué nos referimos básicamente con la seguridad jurídica. ¿Sí? Esa seguridad jurídica que lo que implica que las reglas sean claras, que los jugadores del juego logístico tengan claramente definido de antemano cuáles van a ser las normas que regularán su actividad. Pero básicamente, ¿qué iremos a buscar? ¿Cómo resolveremos nuestras disputas en conflicto? ¿Ante qué tribunales y con qué legislación? Y básicamente, en la normativa tributaria, en las distintas en los distintos ordenamientos jurídicos en los que nos encontremos, si tenemos beneficios fiscales y tributarios. ¿Me es más barato operar desde el puerto de Buenos Aires o desde el puerto de Montevideo? Si estoy en zona franca, ¿tengo exenciones impositivas? ¿De qué tipo? ¿Al patrimonio? ¿Al impuesto al valor agregado? ¿Tengo exenciones impositivas en cuanto a cargas laborales? ¿Debo tutelar esos aportes patronales a la actividad laboral? Las mercancías que estén en esos regímenes jurídicos especiales están exentas de tributación, son consideradas mercancías en el extranjero. Cuando las paso a territorio no franco, ¿debo pagar inmediatamente los impuestos o los tributos o las tasas? Entonces vieron que todo eso voy a tratar de investigar porque voy a moverme a través de los países. Y si no estoy en diferentes naciones o estados-nación, voy a estar en diferentes zonas o regímenes legales dentro de una misma jurisdicción nacional o política, pero tal vez esté en un puerto libre, en un aeropuerto libre, en una zona franca, en lo que algunos países de Latinoamérica llaman zonas económicas especiales, en donde deberé ver cuál es la tutela, pero básicamente lo que hacemos todos, cuáles son los beneficios tributarios y de cargas laborales que debemos afrontar en esas distintas plataformas logísticas. Esa seguridad jurídica, ese conocimiento previo de quién va a resolver mis conflictos y cuáles son los beneficios, lo que me traen son certezas. Certezas que primariamente fueron para el individuo y ahora lo que intentamos tutelar, que es las relaciones comerciales de consumo. ¿Sí? Porque si no tenemos esa seguridad jurídica, si no contamos con esa certeza, lo primero que se va a resentir es la actividad comercial. Y la actividad comercial es la que da origen a nuestra actividad logística. ¿Nuestro negocio cuál es? Mover cargas. Y si no hay comercio, no movemos cargas. Y básicamente tenemos que tener claro cuáles son esas reglas de juego del comercio para que se activen y se repliquen en nuestra actividad logística y del transporte. Y básicamente decía el profesor Fernández Ruiz, ¿no? La seguridad jurídica es el punto de partida de cualquier Estado moderno y el puerto de arribo del derecho. Por lo que si leemos autores modernos, y permítanme ahora sí irme un poco a la parte del derecho, creemos que esas certezas y esas seguridades jurídicas son el punto de partida de los estados democráticos de derecho. Porque cuando tengamos una buena convivencia entre los individuos de una sociedad, básicamente se replicará en las relaciones comerciales de los individuos. Acá vamos a hablar un poquito, básicamente, lo que en nuestro país el doctor Del Piazzo refería a la seguridad jurídica en el mundo virtual y lo que Beckler hablaba también con lo que tenía que hacer, ¿no? Vieron que el mundo estaba previsto para que las relaciones comerciales plasmadas en contratos que imaginamos siempre, que son escritos, pero la contratación, como todos sabemos, es un acto por lo general bilateral, aunque fuera una de las partes multilateral,
se registraban por escrito, pero recuerden que una compra-venta con las dificultades de la prueba documental que tenga, si la hacemos verbal, termina siendo un contrato de compra-venta, donde el sinalagma se traba cuando hay una propuesta y del otro lado hay una aceptación. La dificultad son los medios de prueba. Eso pasaba cuando hacíamos una compra verbal, como porque el contrato de transporte urbano de pasajeros, cuando compramos un boleto y vamos de un punto a otro, es un contrato. Y la única prueba que tenemos del contrato hoy en día es el boleto. Sin embargo, la compra-venta de caramelos es un contrato válido. Lo que pasa que a veces, cuando interviene un niño, porque por lo general los que compran los caramelos son un niño, una de las personas está viciada en su voluntad. Entonces se empieza a complejizar. Esa complejidad que a nosotros, básicamente cuando contratábamos y teníamos relaciones contractuales que se verificaban en un contrato por escrito, que es lo que los códigos de América Latina, códigos que son de origen del derecho romano, ¿sí? No son del common law, no son ese derecho americano o británico que es más ágil, sino que pedía algunas formalidades en los contratos, la registración pública, la certificación de firmas. Pero todo esto se vino a caer, porque Del Piazzo nos dice, el mundo virtual, esa era digital, esa logística digital 4.0, vino a traer la seguridad a un mundo virtual, intrínsecamente virtual e intangible, por lo que los medios de prueba cambiarán, por lo que nosotros desde nuestra actividad, que básicamente para la generalidad de todos los que estamos tenemos actividad comercial transfronteriza o cross-border, debemos pedir que en nuestros ordenamientos jurídicos tenga un correlato. Porque la virtualidad, lo que está teniendo y lo que leen comúnmente en prensa son dificultades de las responsabilidades y al tema de los cobros, ¿sí? Porque los medios probatorios de uno u otro derecho o ordenamiento jurídico no son los mismos. Porque algunas actividades de los marketplaces o de los comercios de venta online o de las plataformas, hoy por hoy no están normadas. No solo en lo que tiene que ver a la actividad comercial per se, sino a los datos que se manejan en esas actividades. O a veces en los respaldos de información, que rápidamente todos recordemos, nuestros stock inventarios por lo general están en la nube, ¿no? Cosa que los que somos un poquito mayores en otras épocas no lo aceptaríamos, ¿no? Porque si nuestros stock eran tangibles, los podíamos asir, el inventario tenía que estar ahí. Pero, como todos sabemos, el sentido lato y la definición conceptual de los bienes hoy incorpora a este mundo tanto los bienes materiales como los inmateriales, los tangibles y no tangibles. Y los datos se comercian, los datos se almacenan, los datos se transportan, los datos se distribuyen, ¿sí? Entonces, esa información debe tratar de tutelarse de igual forma que tutelábamos otrora los bienes materiales, ¿sí? Porque las contrataciones se empezaron a dar a distancias, entre personas ausentes, es decir, no estábamos a la vista, se configuraba el contrato con la propuesta y aceptación, que la aceptación básicamente sellaba el contrato, pero me pregunto, cuando me dan la aceptación, es cuando tú enviaste la aceptación vía mail o vía WhatsApp o otro medio electrónico, o cuando llega a mi casilla. El contrato se empieza su cumplimiento. ¿En qué momento? Y vamos a los servidores. Y si no tenemos esta tecnología, pero aparte, cuando empezamos con estas todas disquisiciones burocráticas del derecho, todos sabemos que nuestra actividad logística requiere de una agilidad y flexibilidad adaptable a la cultura de la inmediatez que recién hablábamos. Por lo que algunas cosas deben desacralizarse, pero manteniendo las formas, ¿sí? Porque recuerden, necesitamos mantener las responsabilidades, necesitamos saber cuándo estemos trabajando con Incoterms se pasan las responsabilidades, quién debe abonar los seguros, y en casos de incumplimientos, ya sea de pago o de entrega, sepamos dónde reclamar
a quién y con quién jurisdicción. Tengan presente siempre, siempre, que cuando estudiamos los casos paradigmáticos del derecho internacional, litigar en cualquier otro lado es extremadamente costoso, ¿no? Porque todos no tenemos la aptitud legal y reglamentaria para litigar en otras partes del mundo, por lo que tendremos que contratar abogados comisionados que salen extremadamente costosos, por más que el cliente, tal vez porque es de nuestra confianza, nos pide que nos traslademos al extranjero para revisar qué pasó con su carga, descarga o sus pagos, pero no tenemos jurisdicción y va a ser extremadamente costoso. Entonces, ¿qué le debemos ver? Realmente, a pesar de que la situación, entre comillas, a primera vista, prima facie, fuera injusta, si es redituable realizar el reclamo. Si lo que cobraremos cuando efectuemos el reclamo satisface nuestros requerimientos. Acá seguimos un poquito más sobre la seguridad jurídica en el mundo virtual, así como podemos ver oferta y demanda a través de algoritmos que originalmente eran sencillos, tratamos de asegurar nuestras comunicaciones y el tema de las responsabilidades tratando de ver los cifrados. Pero decía el doctor Del Piazzo, que es un hombre mayor pero extremadamente experto en estos temas, que vemos que lo que tenemos que proteger hoy en día son la seguridad jurídica del mundo virtual. Porque vino para quedarse, porque la mayoría de las transacciones de compra-venta se realizan por esos medios. Entonces, esa seguridad jurídica que tiene que dejarse de algunos ritualismos, debe seguir otorgando certeza, estabilidad, pero en un marco de razonabilidad. ¿Sí? Que las soluciones normativas se acompasen con las soluciones tecnológicas. Una de las dificultades más grandes, haciendo un estudio de derecho comparado, no existe una logística del derecho. Hay diferentes ramas del derecho que podemos traer para solucionar alguno de nuestros conflictos. Ahora, la actividad es multifacética, por lo que tendremos ramas que vendrán desde el derecho público y otras del derecho privado. Y los que conocen del mundo de derecho saben que no es lo mismo litigar con normas de derecho público que litigar con normas de derecho privado. Pero como dije, la actividad es multifacética. El derecho público y privado es transversal a toda la actividad logística. ¿Sí? Entonces, van a ver que, y todos los abogados no somos especialistas o expertos en todas las materias, por lo que si nuestra actividad de la diapo número 1 decía implicaba relaciones entre personas, relaciones laborales y relaciones contractuales, deberemos ver quiénes son los sujetos intervinientes y qué rama del derecho deberemos traer en nuestro auxilio, y cuanto más ramas del derecho, más dinero deberemos pagar por nuestro asesoramiento legal. Algunas de las características que básicamente todos rápidamente podrán identificar en nuestras actividades logísticas, tanto domésticas como internacionales, son las del derecho comercial. En casi todos los códigos del mundo encontramos códigos de derecho comercial, el código de comercio, ¿sí? Encontramos el código civil en todos los ámbitos del derecho de origen romanista, ¿sí? Con la salvedad aquella, ¿no? De que cuando estamos identificando nuestros contratos, ¿están en el área del derecho comercial o están en el área del derecho civil? El contrato de compraventa es un contrato de compraventa mercantil. Ahora, si tengo que comprar la infraestructura para poner mis depósitos y mis almacenes, ¿estoy en una rama del derecho contractual del derecho civil? ¿Podré traer a mi abogado a que me solucione ambas cuestiones? Ustedes dirán, y para eso estudió y es abogado. Ahora, no necesitamos que solo sea abogado, necesitamos que resuelva nuestros conflictos desde una óptica integral, que es lo que requiere la solución de conflictos complejos de cadenas de suministros complejas. Los que han cursado conmigo saben que soy reacio a que la complejidad se equipare a la difícil resolución de las cuestiones. Difícil no es, es complejo. Y una situación compleja refiere
de soluciones complejas. Y soluciones complejas refiere a soluciones integrales. Por lo que, como el otro día hablaba con una colega española, a nuestra edad ya no tenemos que saber cómo hacemos el front-end o el back-end, el front-end o el back-end de un marketplace, sino saber quién lo hace. No me voy a poner a estudiar programación para ver cómo programo los algoritmos de mi marketplace para determinar a qué hora compran los baby boomers, los millennials o la generación Z. No, voy a llamar a alguien que sepa hacerlo. Y esto del derecho es lo mismo. Ustedes dirán, sí, pero bueno, pero fue un caso híbrido el mío, ¿no? Yo estudié y descubrí que la mayoría de mis operaciones, me pongo yo para no poner de ejemplo a nadie, tenían problemas de orden normativo. Como descubrí que la mayoría de los problemas del sector del comercio electrónico, la mayoría fracasan por problemas de logística. Y la gran mayoría fracasan por problemas en la logística inversa, básicamente en lo que refiere a las devoluciones, en las que debemos planificar tanto operativa como normativamente en la logística directa como en la logística de reverse, ¿sí? O sea que el problema normativo lo vamos a tener en la integralidad de la logística directa e inversa. Y hoy en día vino algo que los más viejitos no teníamos en cuenta, que era el derecho medioambiental, que hoy cuando lo vemos cuando hacemos green logistics o logística verde, que abarca el control medioambiental o el impacto medioambiental de ambos tipos de logística, de la logística verde y de la logística directa y de la logística inversa. Seguimos con estas ramas del derecho. Vieron que tenemos lo básicamente identificable, el derecho del transporte, que recoge normativa básicamente del derecho internacional del transporte y del derecho particular de cada una de las lugares en los que estemos. Después el derecho internacional privado, que para litigar en derecho internacional privado, como todos saben, hay pocos letrados ávidos de saber en esta área, y cuando litigamos con normas de derecho internacional privado, tenemos costos asociados altos. El derecho de los seguros, tenemos seguro de mercancías, tenemos seguros de personas, tenemos seguro de nuestras infraestructuras, es decir, de nuestros activos logísticos, y por lo que debemos ver cómo hacemos nuestra matriz de seguros y qué es lo que tenemos que asegurar. Derecho aduanero, fundamental en todas nuestras relaciones comerciales y más en nuestra querida América Latina, donde básicamente desde hace tiempo tratamos de hacer uniones aduaneras de diverso tipo, pero como verán, los principales comercializadores de nuestra región siguen teniendo problemas con los derechos aduaneros y los aranceles que de él emergen. El derecho laboral. Dijimos recién, vamos a tener problemas de aportes patronales y de retenciones a los trabajadores, ¿sí? Vamos a aportar en algunos lugares algunas cosas y en otras. Si estamos en un mismo país, ¿hasta qué punto podemos traer trabajadores extranjeros a trabajar en lo que otrora el Código Aduanero definía como esclave logístico, que era una zona franca, por ejemplo? ¿Sí? En nuestro país ha cambiado el Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay y hoy esas situaciones que se definían como esclaves aduaneros se llaman zonas primarias o secundarias aduaneras, pero básicamente el concepto de esclave es el que tenemos nosotros, a pesar de que los nombres rimbombantes venidos desde la academia han desembarcado en las relaciones logísticas. Y después, por último, el derecho financiero. Como verán, se los presenté escolásticamente en parcelas separadas, pero cuando estamos realizando las operaciones logísticas, así como cuando les digo, identifiquen la logística de entrada, la logística de salida, almacenamiento, todo junto, porque la operación logística es una sola, cuando estamos aplicando el derecho, debemos desarrollar esa mente omniabarcativa que cubra estas áreas de acuerdo a lo que estemos realizando. Todas estas ramas de actividad del derecho conforman el sustento normativo de cualquier nación, tienen que tener en cuenta la postulada seguridad jurídica que nos dará las certezas, y se va a aplicar en todas las actividades y transacciones que se realicen en la realidad de nuestras operaciones logísticas, ¿sí? Por lo que debemos rápidamente
definir cuando estamos en este punto en qué categoría del derecho nos estamos moviendo. Esa seguridad jurídica va a ser la que va a favorecer el ámbito comercial, que es lo que nos importa a nosotros para poder mover mercancías en las cadenas de suministros. Tiene que estar amparada siempre por el derecho positivo vigente. No voy a entrar acá con una disquisición terminológica de la filosofía del derecho, que el derecho positivo vigente no es siempre vigente. Hay derecho positivo vigente y no vigente, ¿sí? Evidentemente el que nos va a alcanzar es el derecho positivo vigente, pero podremos traer algunos institutos cuando estamos tratando con comercio en otras naciones para ver si hay soluciones de las doctrinas más recibidas que emanan de los ordenamientos jurídicos para encontrar soluciones que no están en ninguna norma y que requieren de una solución, ¿sí? Porque ante un problema logístico con implicancias jurídicas, tenemos que encontrar una solución. Así como encontramos soluciones a los quiebres de stock, a las rupturas de stock, a los cálculos erróneos del lote económico del pedido, encontramos soluciones para las disquisiciones o disrupciones que encuentran su origen en problemas normativos. El comercio tiene que tener certezas jurídicas, esas certezas jurídicas son salvaguardadas por el derecho, y lo que va a hacer el derecho es proteger a actores logísticos, a operadores logísticos donde la normativa los reconozca, porque van a ver que operadores logísticos que llamamos académicamente y todos sabemos a qué nos referimos, los ordenamientos jurídicos a veces no recogen la figura del operador jurídico como recogemos siempre la del operador económico calificado, por lo que si los ordenamientos no lo recogen como sujeto de derecho, deberemos proceder a tutelarlos de otra forma porque la normativa no los ampara. Y una vez que procedimos a proteger a las personas, haremos lo propio con los activos logísticos, es decir, con las infraestructuras. O lo que hacemos en nuestra casa. Contratamos seguros para las personas y seguro para los bienes. El derecho es en que en definitiva otorga a la gestión integral de la cadena de suministros, a la supply chain management, un orden jurídico firme y confiable, concreto y certero, estableciendo las reglas de juego claras para desempeñar nuestras actividades logísticas. Acá en esta solo les pido nomás que vean lo que les remarqué en negro. ¿Por qué? Porque a veces cuando los chicos me preguntan ¿y por qué estamos estudiando derecho? Y porque la actividad logística despliega en sus tránsitos. Básicamente cuando hacemos tránsitos aduaneros, tránsitos transfronterizos, ese tránsito de bienes traspasa fronteras. Por lo que debemos básicamente entender a qué nos referimos con fronteras. Porque el pasar esas fronteras cambiará el estado jurídico de nuestros bienes en diferentes estados, por lo que nuestros asesores legales o nosotros debemos conocer por lo menos cuál es la normativa de la operativa logística diaria, estableciendo cuáles son los regímenes jurídicos, ya sea para saber cuál es el derecho que se nos va a aplicar o cuál es el juez natural que va a dirimir nuestras controversias. ¿En qué tipos contractuales estamos? Las ramas del derecho que vimos en la diapo anterior están presentes. En ese país al que vamos hay un derecho logístico, hay un código logístico, hay un abogado logístico. Y ustedes me dirán, ¿y no es el mismo que hace comercial? Pero recién vimos que nuestras operaciones implicaban consecuencias en todas esas ramas del derecho, ¿sí? Por lo que a veces cuando ustedes llamen a un abogado de derecho comercial y le digan, tengo un problema en mi cadena de logística, le diga, y es compraventa. Y yo les pregunto, entonces, cuando estoy haciendo transporte multimodal y hay un único documento de embarque, conocido por algunos como Fiat ABL, pero hay un único documento de embarque que tutela esa multimodalidad, ¿no? La responsabilidad, ¿de quién es? ¿Dónde se ejecuta? Sin embargo, cuando estoy haciendo una intermodalidad donde va a haber un documento de embarque para cada modo de transporte, entiéndase, por ejemplo, para el transporte terrestre carretero y después lo paso a un barco. Dos documentos de embarque, dos responsabilidades, dos derechos. ¿Cuál se aplica? ¿Dónde embarco o dónde desembarco? ¿Lo pacté en las cláusulas contractuales? ¿El documento de embarque constituye per se un contrato?
el Incoterm rige cláusulas contractuales o buenas prácticas de comercio para saber dónde terminan las responsabilidades de uno y dónde terminan las responsabilidades de uno. ¿Quién paga el seguro y quién no lo paga? ¿Sí? Vieron que se empieza a complejizar. Por lo que es bueno, de buena práctica logística, que por lo menos empecemos a tomar nota de estas circunstancias. La actividad logística, en donde va a haber prestadores de servicios logísticos, usuarios, operadores, establece que esos operadores logísticos son desconocidos en muchos ordenamientos jurídicos. Es más, nuestro código nuevo aduanero, el CAROU, no recogió la figura del operador logístico. Entonces me dicen, cuando estamos haciendo las contrataciones, ¿quién es el sujeto de derecho? Porque si lo tenía identificado al operador logístico, podía establecer cuáles eran sus derechos, pero cuáles eran sus obligaciones, por las que podía pedir que tuviera un tipo de responsabilidad contractual y aún una responsabilidad de origen extracontractual. Entiéndase, ocurría un siniestro por causa de nuestra relación, de nuestro sinalagma, de nuestra relación contractual, o fue producto de otra actividad. ¿Tiene esa otra actividad consecuencias jurídicas? Sí, porque cada vez que se produce un daño va a haber responsabilidad. Una va a encontrar su origen en una relación de tipo contractual y otra en una relación de tipo extracontractual, donde dirimiremos qué tipo de responsabilidad tendremos. ¿Sí? Una responsabilidad civil. ¿Queremos que nos paguen por el daño? ¿O queremos que el individuo pierda su libertad ambulatoria, la libertad más preciada de los individuos, y vaya a prisión? La prisión nos resarce del daño. Vieron que empiezan estas complejidades que debemos definir, porque básicamente no importa que sepamos de derecho o no, tenemos que tomar decisiones. De eso se trata nuestro negocio. Cálculo y planificación. Cálculo y planificación. Esa planificación va de la mano de cursos de acción posible. Tengo varios, tengo dos, tengo uno. Cuando estoy tomando eso, cuando hago un árbol de toma de decisiones, ¿solo considero las incidencias logísticas o considero las incidencias de otro tipo? La dinámica de relación entre ambas implica que tengamos que tener en cuenta las distintas normas jurídicas de los distintos ordenamientos, tener presente que la actividad logística va a dar surgimiento a los contratos coligados o contratos conexos. Hay un autor argentino que escribía de eso, que se llamaba Lorenzetti, que creo que después ocupó cargos en la Suprema Corte, escribía cuando era más joven sobre contratos conexos. Entonces yo sigo preguntándome, de la mano de un colega colombiano, si los contratos logísticos, no definidos en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, son contratos conexos. El ejemplo más visible es un contrato de compraventa de mercancías a entregar en otro punto del mundo. Es un contrato de almacenamiento, de transporte o de compraventa de mercancías. Y ustedes me dicen por qué. Y porque si tengo tres contratos, tres especies distintas, tengo tres incumplimientos, tengo tres responsabilidades y tengo tres demandas, por las que su abogado les cobrará. Sin embargo, si primara la tesis de los contratos coligados o conexos, tengo una única relación contractual y una única responsabilidad. Un único pago, que tal vez pueda ser más costoso, pero una única prestación a quien le podré exigir su cumplimiento. Entonces vieron que una cuestión menor que parecía de fácil solución, si estamos ante contratos diferentes o ante contratos coligados o conexos, cobra una verdadera verificación en la realidad práctica. ¿Por qué? Porque un contrato conexo nos va a salir jurídicamente más barato en su ejecución. Permítanme la licencia de más barato, pero vamos a pagar menos. Como vimos, la columna vertebral del comercio local, mundial, desde el Fondo Monetario, ¿se acuerdan que decían? Es la columna vertebral del comercio mundial, ¿sí? Fuera la columna de donde fuera, si hay más comercio,
si hay más trasiego de bienes de un punto a otro del globo, habrá más operaciones logísticas, habrá más movimientos del transporte marítimo. El transporte marítimo no puede operar puerta a puerta, por lo que se disparará la relación de los contratos multimodales, donde desplegaremos otros medios de transporte, camión, ferrocarril, dentro del modo terrestre carretero, ¿sí? Pero esa intermodalidad, esa multimodalidad, desde el punto de vista contractual, va a tener un correlato de aumento exponencial del sector logístico. Si aumentó el comercio, si aumentó exponencialmente el sector logístico, debemos hacerlo en un marco confiable y ventajoso. Confiable, que nos dé certezas en nuestro accionar, es decir, que nuestras relaciones comerciales y logísticas estén tuteladas. Y ventajosos, ¿por qué? Porque lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos a una jurisdicción diferente a la conocida es ver cuáles son los beneficios fiscales y tributarios que tiene cada una de las plataformas o nodos logísticos. Es de la naturaleza humana. Ver si puedo pagar menos aquí o puedo pagar menos allá. Ver si estoy exento para el movimiento transfronterizo de mercancías o no. Deben contemplar esos marcos normativos los tratamientos tributarios preferenciales para ciertas actividades logísticas. Estamos convencidos de eso. Hay ciertas actividades logísticas que deben tener tratamientos preferenciales, como lo tienen los bienes per se. La creación de empleos de calidad en el sector debe tener un correlato con la capacitación adecuada de los funcionarios del EFI. Y deben incentivarse a través de normas de estimulación de las inversiones, deben tener su correlato fáctico en las normas. Es decir, las inversiones, ya sean extranjeras o nacionales, deben estar tuteladas para que el inversor, el empresario, sienta que es rentable y que es tutelado la recuperación de su capital. Esa tríada que vimos originalmente al comienzo de la charla es la que hace que, para que se dinamice el sector logístico claramente normado, haya una interrelación entre un Estado, el sector productivo o empresarial y la academia. Desde el sector productivo, que pidan a la academia cuáles son los requerimientos de mano de obra calificada que requieren. No formar a nuestros chicos, a nuestros estudiantes, en algo que no va a tener una aplicación práctica. Cuando llegue a nuestros almacenes, a nuestros centros logísticos, que esté debidamente capacitado. ¿Y a quién le vamos a ir a preguntar? ¿Al consumidor? No, le vamos a ir a preguntar al sector productivo qué necesita para hacer los bienes que van a ser comercializados. Es como lógico, pero y de sentido común, pero solemos decir que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Frase hecha, pero siempre vigente. Por lo que debemos tener esa relación del sector productivo y academia. Es importantísimo. Es importantísimo que desde la academia escuchemos los requerimientos del sector productivo. Y ese Estado presente, ¿para qué? ¿Para intervenir en las relaciones comerciales? No, para tutelar las relaciones comerciales, ya sea desde el punto de vista normativo o desde el punto de vista financiero. Porque si voy a establecer normas que deben tener un cumplimiento, debe tener un correlato presupuestal que haga fácil la aplicación de esas normas. Créanme que después de muchísimos años, esta relación tríada de estos tres sectores es la que hace que básicamente se aceiten las cadenas de suministros globales. Necesidades del sector productivo, talentos en el sentido de capacitación de acuerdo a competencias y habilidades predeterminadas y transversales, donde se tenga en cuenta ciencias duras o habilidades duras y habilidades blandas, porque la educación es transversal y en el mundo de la logística, hoy atravesado por el derecho, debemos tener una visión omniabarcativa de los conocimientos que poseemos. Y el Estado que tutela da una tutela jurídica a los estados nacionales modernos. Acá también hay un autor argentino que escribe maravillosamente bien, el ex
digo ex porque dijo que nunca ejerció, Guillermo O'Donnell, que es cientista político y suele escribir sobre la tutela de los estados jurídicos nacionales. Y descubrí leyendo el otro día Ciencia Política de Guillermo O'Donnell, que ustedes lo deben conocer porque es el hermano de Pacho O'Donnell, que es el que sale siempre en los medios de prensa. Es un distinguido abogado argentino que hoy se dedica a la ciencia política. Entonces, cuando estemos viendo esto, vamos a preocuparnos porque ese marco normativo tutele nuestras relaciones jurídicas, pero vamos a ver qué tratamientos tributarios nos otorga, tratando de que los estados mantengan sus equilibrios fiscales, porque esos equilibrios fiscales van a tener que ver con las compensaciones, cómo hacemos exenciones, si esas exenciones implican creaciones de empleo, si esas creaciones de empleo no hacen más que tener un derrame sobre la seguridad social, porque va a haber aportes, entonces va a haber un correlato, pero todo eso debemos explicárselo a los clientes. ¿Sí? Vas a instalarte en una zona franca, vas a tener los siguientes beneficios tributarios, vas a tener los siguientes beneficios como empleador, y no te preocupes tu estado, que vas a tener, porque aumentaron los empleos calificados de la calidad que vienen desde una academia que escuchó al sector productivo. Al tener más empleos de calidad vas a tener más remuneración, y la seguridad social, en tanto solidaria e intergeneracional, va a tener recaudo. Un tema más de política económica, ¿no? Pero vieron que siempre digo, la transversalidad logística de los procesos es igual que la transversalidad normativa, y a todos nos ocupa parte de la economía. Por lo tanto, que cuando estemos haciendo esos encadenamientos productivos, tengamos en cuenta que aparte de operaciones de valor agregado logístico, estamos tocando otras ramas de la economía. Una relación efectiva, concreta y palpable entre logística, en el sentido que nos dijo hoy nuestro estimado ingeniero Facundo, lo que genera son beneficios económicos sociales, y sociales para todas las sociedades. Eso va a hacer un incremento en la productividad y competitividad del sector logístico, lo que va a aportar un beneficio global para las naciones que, como decía Michael Porte, podemos identificar en las ventajas competitivas entre los países, en lo que Porter recogía Michael en su libro La ventaja competitiva de las naciones. Y siempre les digo, ¿no? Tratemos de llevar el léxico logístico a un punto más de pureza, ¿no? Y tratar de acordar que cuando Porter hablaba de ventajas competitivas de las naciones, no hablaba de ventajas comparativas, que son, cuando estamos haciendo un benchmark en logística, de tener en cuenta, pero una cosa son las ventajas competitivas de las naciones, lo que nos va a distinguir a unas de otras, en lo que se refiere básicamente en nuestro caso a cómo prestamos servicios logísticos al mundo, y otras son las comparativas, ambas válidas pero conceptualmente diferentes. Lo que creemos que va a enriquecer al sector logístico es que los procesos logísticos previamente definidos, y que casi todos los que trabajamos en logística tenemos más o menos claro, esté tutelado, ¿sí? Por un marco de derecho que nos dé certezas jurídicas y que nos muestre lo que nos gusta a todos, cuáles son las exenciones tributarias y cuáles son las tutelas que tenemos desde el sector público. Ha sido un placer, espero no haberme excedido mucho. Quiero agradecerle antes de finalizar a todos mis alumnos, al selecto auditorio que veo que está, a la Universidad Nacional de San Luis, específicamente a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, y muy especialmente a este proyecto quijotesco de nuestro amigo Facundo, Charlas Logísticas, que ya tiene mucho tiempo y hoy nos honra haber venido a sumar un pequeño granito de arena al proyecto de Charlas Logísticas y a la Universidad Nacional de San Luis. Así que muchas gracias, Facundo, y quedo atento a lo que tú me digas.
Por supuesto, un honor tenerte con nosotros, querido Marco. Realmente es muy enriquecedor todo lo que has desarrollado y más que nada para la mayoría de nosotros, los que somos ingenieros o profesionales de logística, vemos al derecho como algo por ahí muy lejano, muy distante y por ahí en muchas situaciones poco comprensible. Y has logrado explicarlo de una manera muy didáctica, amena, como dicen los japoneses, pokayoke, a prueba de tontos, para que lo podamos comprender, ¿no? Y recalco lo que mencionaste como elementos claves de este engranaje en funcionamiento que es lo que conocemos en Argentina como el triángulo de Sábato, ¿no? Esta colaboración tripartita entre sector privado, academia y Estado, y dentro del sector privado, yo creo que en términos logísticos cobran una participación muy importante asociaciones como ALADI, que nació en Montevideo, Uruguay, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo y la Integración, y ALALOG, que es la Asociación Latinoamericana de Logística que integra a las distintas cámaras logísticas de LATAM. Tenemos presente aquí con nosotros a Carlos Musante, su director técnico, a quien le mandamos un abrazo enorme, que viene apoyando desde el primer día las charlas logísticas y el resto de actores del ecosistema. Tenemos una pregunta de Alejandro Miguel. Te habilitamos ahora ya mismo el micrófono para que la hagas en vivo y en directo. Ahí está. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí, por sí. supuesto que sí. Perfecto. Bueno, excelente. La verdad que me saco el sombrero, que no lo tengo puesto, pero lo felicito. Muchas gracias. No quiero robar mucho el tiempo, pero bueno, yo hace 10 años que estoy, de hecho, estudiando y practicando dentro de la abogacía y la logística, que obviamente lo vamos aprendiendo fuera de la facultad. Yo creo que la regulación jurídica de la logística lo veo así, es una comparación. Yo soy un consumidor de menudeo. Tengo Amazon por acá y tengo Mercado Libre por acá. ¿Cuál es la característica que ya sabemos de la logística? Justo a tiempo, just time, y la reducción de costos. Macanudo. Entonces, hay un contrato de transporte, hay una venta, hay medios de pago internacionales, bla, 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 bla. Pero yo creo que acá en la logística lo que se caracteriza es el comerciante expeditivo, es decir, el logístico, es el tipo que tiene esa capacidad, ¿no es cierto?, que no tiene otro comerciante, que no tiene el camionero tradicional de hace 50 años atrás, que tenía un camioncito, después tiene 20 camiones, 30 camiones y se quedó. El barco se quedó y aparecen estos iluminados, por así decirlo, sin un capital fuerte, un patrimonio mínimo que maneja muy bien las redes, como decía usted, doctor. Y yo creo que la logística se circunscribe exclusivamente al operador logístico. Usted recién hablaba de los actores, que ya sabemos cuáles son los que participan para que el producto sale de Amazon, el libro de Nueva York, y me llega acá a Mendoza. Ahora, en cuanto a la regulación jurídica, y termino para no robar tiempo, yo creo que la regulación jurídica, como bien dijo usted, es la yuxtaposición de los contratos que permiten que este producto, ¿no es cierto?, llegue en el menor tiempo posible y al menor costo posible. Y aplicaremos, de acuerdo a dónde se produce el punto de quiebre, si en el transporte, en el aéreo, en el terrestre, en el marítimo, si hay un problema con los medios de pago. Y bueno, ahí aplicaremos, de acuerdo a dónde se produjo, las normas internacionales de competencia, la normativa específica. Pero yo creo que el derecho de logística es el derecho yuxtapuesto de los contratos conexos. Nada más, no quiero robar tiempo. Muchas gracias, doctor Alejandro. Opino exactamente lo mismo que usted. Yo creo en la conexidad de los contratos logísticos. Es lo que nos va a permitir esa agilidad que usted refiere, eso que el logístico lo tiene que entregar. En lo que yo siempre digo, disparen la flecha de la adecuabilidad. ¿Y qué refiere a la adecuabilidad? En lugar, tiempo, calidad y cantidad oportuna. Si no, no fuimos eficaces. Entonces, debemos ser rápidos y eficientes. Y la única forma es de buscar conexidad en las relaciones contractuales para que tengan su correlato en la realidad fáctica de los hechos. Gracias, doctor Alejandro, y comparto 100%
su impecable aporte. Muchas gracias. Como dicen en Argentina, se está poniendo lindo porque hay varias preguntas, algunas que hicieron en el chat y otras que completaron cada uno de nuestros participantes al inscribirse en nuestro webinar. Paso a, si te parece, Marco, a relatar. Sí, a lo que gustes, lo que gustes. Sebastián hace un rato preguntaba en el chat si vos crees que en el sector de seguros están a la altura de las exigencias cada vez más dinámicas del ecosistema logístico. No, creo, Sebastián, me dijiste. Sebastián. Sebastián, creo que debemos ayornarnos en el sector seguros. ¿Por qué? Porque inclusive después de la pandemia, debimos ver que una de las características a que nos referimos cuando establecemos un parámetro de características que deben ser medibles con los indicadores de características es la seguridad en las cadenas de suministros. Esa seguridad siempre tiene que ver con el tema de una matriz de riesgos de seguros, ¿no? Entonces, está acompasado esa matriz de riesgos, esos seguros que nos brindan las compañías a asegurar mercancías, lugares y personas. En ese orden, justapuesto, no, acompasa la realidad de las transacciones transfronterizas o cross-border. Creo que no, que así como debemos ayornar todo lo que refiere a legislación en el tema de la multimodalidad, de la logística 4.0, debemos ayornarla y de la transformación digital, debemos ayornarla al tema de los seguros para que cubra todas esas eventualidades que el derecho y los seguros, como tú bien dices, conoce como contingencias inciertas, tengan su fuente normativa y que las compañías de seguros, al cubrir esas contingencias inciertas, tengan lo que todas las compañías del mundo quieren, es rentabilidad cuando cumplen con sus pólizas, ¿no? Vieron, el otro día estaba mirando, discúlpenme la digresión, pero viene al caso, estaba mirando las causales del colapso financiero del 2008 en Estados Unidos con el sector inmobiliario y el sector de la venta de servicios, ¿no? Y si ustedes miran, cuando empieza a explicar el exsecretario del Tesoro qué fue, una de las cosas que pasó fue que reaseguraban y las compañías de seguro, ante un colapso de contingencias inciertas que debieron haber tenido previstas, también quebraron. Entonces, quebraba el sector inmobiliario, quebraba el sector financiero. Tiene sus connotaciones políticas de las que no vamos a hablar, que todos debieron haber sabido que iba a pasar. Y quebraron las compañías de seguro. La compañía de seguros más grande de los Estados Unidos tuvo que recibir una asistencia del Tesoro para cubrir esos errores del mundo financiero. ¿Y por qué lo traje a colación? Porque vieron que yo hace un ratito les dije, ¿no? En sentido lato, los bienes refieren a bienes materiales e inmateriales. Y cuando estamos comerciando títulos valores, acciones, hoy el Bitcoin, son bienes, ¿sí? Como bienes deberemos aprender o intentar gestionarlos si suman a nuestras cadenas. ¿Los gestionaremos con la misma diagramación de una cadena de suministros tradicional? Pero bueno, Sebastián, para no irme mucho, sí, creo que no, que las compañías de seguros deben ayornarse a las contingencias inciertas de los cambiantes hábitos del consumidor o ciberconsumidor. Vamos a otra pregunta, Marco. En este caso nos vamos a Bolivia. Ingrid preguntaba, ¿qué alcance tiene la legislación nacional para defender los derechos de los usuarios de servicios COMEX ante las navieras? Que es un tema bastante candente. En el área de tu jurisdicción, estimada amiga, o en el área del buque, o a veces lo que marque el derecho internacional. Pero básicamente, si hay un incumplimiento o hasta un delito en un buque, el derecho va hasta donde va la jurisdicción del país, lo que a veces es dificultoso, ¿no? Porque las operaciones de COMEX son operaciones, como bien tú dices, que van a regular el comercio exterior de un país, ya sea sus importaciones como sus exportaciones, por lo que deberemos ver
cuando estamos viendo esas operaciones de COMEX, si algún tratado, algunos acuerdos de facilitación de comercio fueron recogidos por las normativas nacionales y son de aplicación a la relación comercial. Ahora vas a ver qué pasa, y más con el ámbito marítimo. A veces el buque, cuando está realizando sus entregas, toca distintos estados nacionales, con distintas legislaciones en las que capaz existe un acuerdo o se celebró un tratado y otras que no. Y entonces, ¿dónde se registró el incumplimiento? A bordo, en el Estado. Vieron que cuando aplicamos los 5TER se presenta la dificultad, porque vieron que cuando cambian los 5TER del 2010 a los del 2020, que pasan de 13 términos a 11, se modifica el de franco bordo, ¿no? Que refería a cuando pase la borda del buque. Entonces teníamos que definir borda del buque. ¿Quién corre con el riesgo? Y si el contenedor explota al costado del muelle, ¿pasó la borda del buque? El haber pasado la borda del buque implica que el contenedor se apoye en la cubierta. Van a ver que yo siempre pongo un ejemplo que mis alumnos me dicen, sos trágico, ¿no? Porque digo, el contenedor fue cargado, va en el aire y un misil lo vuela. Y todos me preguntan, ¿y por qué el misil vuela el contenedor, Marco? No, porque se me ocurrió para el ejemplo, ¿no? Y entonces pasó la borda del buque y yo había vendido FOB. ¿Cubre porque pasó la borda? ¿O el que, porque prácticamente, ¿qué importa que pasó la borda? Que está arriba del buque. Porque la carga en el hiperespacio de la borda no va. Entonces voy a tener que ver, que van a ver que la Cámara Internacional de Comercio, cuando define los 5TER, explica y subsana ese tema y dice, bueno, el FOB va hasta tal lado. Por lo que voy a tener que ver esas responsabilidades del comercio de acuerdo a cuáles son las prácticas y cuáles son las legislaciones que tutelen esas relaciones de comercio exterior, que básicamente tienen su correlato en las exportaciones e importaciones de un país. No sé si respondí, si no, como le digo a mis niños que veo algunos ahí, pregunten y lo repetimos 1000 veces. Y si no lo sabemos, decimos. Ingrid está presente, así que puso OK, puso el... Gracias Ingrid, desde Bolivia. Un gusto verte. Ahora nos vamos con un compatriota tuyo que está presente también en el webinar. Gustavo preguntaba si hay alguna herramienta legal que se pueda aplicar para Gustavo García, si hay alguna herramienta legal que se pueda unificar en la región para agilizar el tránsito de mercancías en los pasos fronterizos. Gustavo me dijo de Uruguay. Así es. Tenemos en el Mercosur, tratados del Mercosur que registran, pero viste que con Brasil hay algunos instrumentos y con Argentina otros. A veces, y con otros, porque tu pregunta fue limítrofes y no limítrofes, fue en toda América del Sur, dijiste, ¿no? Y bueno, vas a ver que hay tratados que vinculan a algunos países y a otros no. Por lo que cuando empezamos a movernos, básicamente, ya sea por el modo terrestre carretero, el ferroviario, viste que hay algunos problemas con el tema de las trochas de los diferentes países que viene de antaño, cuando los estados, yo iba a decir los estados es guerreros y hoy vieron que la operación logística de la invasión de Ucrania tuvo su materialización por el ferrocarril, ¿no? Entonces, cuando estamos así, pero respondiendo a tu pregunta, para agilitar los tránsitos, tenemos que ver si tenemos un acuerdo de facilitación de comercio y después que las autoridades aduanales de cada uno de los países los conozca y los respete. Por eso suele estar la figura del despachante de aduana, que es el que conoce de esas cosas y el que va a agilitar esos procesos. Y para que podamos pasar básicamente rápido, por ejemplo, con nuestros camiones, medios del transporte terrestre carretero, debemos instruir a los choferes de cuáles son esas facilidades que tiene para cruzar algún tipo de fronteras. ¿Sí? No sé si fui claro, Gustavo. Gustavo, que estás presente, podés levantar el pulgar.
Así damos paso a la otra pregunta. Bueno, acá Alejandro Miguel menciona el caso de Argentina, existe el área de control integrado o aduana Sí, unificada. en el caso con Argentina y con Brasil. Sí, esas áreas de control integrado en nuestro país dependen de la Dirección Nacional de Pasos de Frontera y lo que trata de hacerse que esos procedimientos en las áreas de control integrado sean flexibles a la hora de las mercancías que se pueden pasar de un estado a otro. Por ejemplo, lo que estamos estudiando, que ahí veo a uno de mis colegas, Héctor, que es con el que estamos estudiando el tema, es en base al crecimiento del comercio electrónico, si esa área de control integrado puede flexibilizar los controles de las mercancías del comercio electrónico, ¿sí? Que van a ver que el Correios de Brasil mueve casi el 50% de la paquetería del comercio electrónico que viene a Sudamérica, ¿no? Entonces, sí será importante estas áreas que menciona Alejandro Miguel, ¿no? Impresionante. Bueno, hemos llegado al final de las preguntas hechas de manera previa. Habilitamos el micro a quienes quieran hacer una pregunta de manera presencial. No sé si Stephanie, Nicole o Seferino, que los estoy viendo a través de la webcam, quieren hacer alguna consulta, hacer una intervención. Les habilitamos el micro, así como también a Seferino Moyano. 2 Seferinos tenemos en el webinar de hoy. Buenas Seferino noches. está Y sin solamente, Buenas noches, perdón, Stephanie. Buenas solamente noches, agradecer y saludar al señor Marcos. ¿cómo le va, Stephanie, Es un querida? gusto siempre escucharlo. Muchas gracias, muchas gracias. Éxito en sus clases. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte, plantear una consulta? Más está decirlo, Facundo, que estoy abierto a todos los que quieran explayarse en sus preguntas. Las centralizan a través de nuestro querido ingeniero Facundo y con gusto se las responderemos. Fantástico. Las que sepamos rápidamente y las demás las investigaremos. Los que me conocen saben que a veces nos lleva un día más, pero como siempre digo, esto no es física cuántica, es logística, por lo que intentaremos hasta el último minuto del día tratar de encontrar una solución adecuada al problema logístico y fundada, ¿sí? Para que no digan, algunos se acuerdan cuando Martín Lacasta escribía la diferencia entre, cuando dice en las clases, identifique a un animalito con la logística y otro con ventas. Y todos identificaban a la liebre con ventas y a la tortuga con logística. Y yo siempre decía, si la tortuga lentamente no llega, la liebre nunca empezará su carrera. Por lo que siempre vamos a encontrar una respuesta y una solución a cada uno de los problemas logísticos. ¿Qué van a requerir? O de más de conocimientos o de más tiempo. O de consultar a los expertos. Por eso estas instancias que ha desarrollado Facundo a mí me motivan mucho y me parecen extremadamente importantes porque hoy nos vimos, nos conocimos. Y mañana cuando tengamos un problema transnacional y tal vez diga, mirá, en Mendoza estaba Alejandro Miguel me pasó esto, ¿alguna solución? ¿Se nos ocurre esto? Mira, no sé cómo encontrar a Marco, pero sé que si le escribo a Facundo, Facundo va a contactar a Marco, Marco va a contactar a Facundo y me van a dar una respuesta tentativa a mis problemas, pero no sentirnos tan solos en esta complejidad del mundo logístico que a veces es ingrato porque nos requiere muchas horas de trabajo. Pero creo que yo quiero agradecerles a los colegas, a Facundo y a mis queridos alumnos que están ahí, que saben que esto lo hago con mucha pasión y, y que siempre es bueno el intercambio de sapiencias logísticas, porque es una profesión que creo que si a esta hora de la noche estamos todos conectados es porque nos interesa y nos gusta. Así que estos emprendimientos quijotescos, como yo digo, de Facundo, son los que nos suman a nuestra actividad logística y lo que hace que estas relaciones interpersonales se vayan afianzando y que cuando nos encontremos en otra conferencia o en otro meet por allí, ya sepamos, mira la pregunta, Marco, me quedó esta, y así como puedo responder humildemente a alguna de sus preguntas, algún día espero que ustedes me auxilien con alguna de sus respuestas.
Totalmente, muchas gracias por tus palabras y como decía recién Alejandro, cadena de suministros igual a cadena de favores. Yo le llamaría Correcto. más cadena de conexiones, porque pueden surgir cosas muy lindas y bueno, precisamente esa es la idea, el espíritu de nuestros grupos de WhatsApp y Telegram, ¿no? Siempre surge alguna inquietud o pedido de material y siempre hay una persona que tiene la data justa para compartirla y eso es muy constructivo y ayuda muchísimo a agilizar porque sabemos que en el mundo logístico todos los problemas son para resolver ayer y estamos en la carrera contra el tiempo, ¿no? Por eso es muy bueno tener este perfil interdisciplinario, internacional, hispanohablante de participantes en esta comunidad, ¿no? Que viene creciendo paso a paso con la velocidad de la tortuga, pero con la firmeza también de la tortuga, ¿no? Tenemos una pregunta de Alejandra que levantó la mano. Ale, te escuchamos. Si querés habilitar la cámara, así te vemos también. Buenas noches, muchas Buenas gracias noches, por Alejandra. atenderme. ¿Cómo has estado, Marco? Muchas gracias, excelente tu ponencia. Muy generoso tu comentario, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Marco, bueno, de todas maneras, haciendo un recuento en mi doctorado en marítimo y portuario, pues quiero integrar un poco con tus aportes y quisiera preguntarte en relación a que si has pensado en que la posibilidad del derecho se transforme a tal nivel que ya está disminuido a funciones de inteligencia artificial, robótica y software. Yo al derecho ya le veo los días contados. La logística tiene ya sistemas de defensa, seguridad marítima, algoritmos de inteligencia artificial, donde van a definir el alcance y las penalidades. ¿Cómo lo percibes tú desde las autoridades portuarias? Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu pregunta. Y voy a pedirle a Héctor, que debe estar adelantando mi respuesta, porque hoy justo pasaron en Uruguay, la abogacía tiene los días contados. Y sabes que, Alejandra, no por discrepar, sé que el mundo va hacia eso en todas las profesiones. Y yo creo que no hay tal confrontación entre la inteligencia artificial y las personas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas, si vos bien decís, cuando se presente un conflicto o un litigio legal, tal vez algún algoritmo lo calcule, es por lo que yo estudié Derecho. Porque todos los de ciencias duras, originalmente esta tarea, antes de que Balú la desparramara por el mundo, Lilia Coca, solo se hacía en el norte y hoy la hacemos en todos lados, ¿no? Entonces yo digo, el cálculo duro y puro del ingeniero no puede ser traspolado a la gestión integral de las cadenas de suministro. Tal vez tú llegas a la solución de que debes entregarme 4,4 manzanas mañana a las 8 de la mañana en mi domicilio, ¿correcto? Y capaz llegas al guarismo de imponerme una pena punitiva por no haber entregado tu fruta en el puerto que tú me dijiste. Y rápidamente esa aplicación que me va a dejar sin trabajo me va a decir que la pena son $50.000. Y entonces yo te voy a contar, no cumplimos la misión última de la logística, que fue la satisfacción última del cliente, porque no importaba que tuvieras el número de 4,4, sino que esa mercancía llegara a mi domicilio mañana a las 8 de la mañana. Sin la planificación de un logístico de carne y hueso, en el 99,9 de los casos existe evidencia empírica que va a fallar. Y quien debe parametrizar las aplicaciones es un ser humano. Por lo que también, cuando vaya a aplicar la pena y esa aplicación rápidamente me diga que yo debo a Alejandra $50.000, yo te voy a decir, mi querida Alejandra, tienes un gran documento para encuadrar y colgar en tu biblioteca, porque no puedes ejecutar la sentencia, porque la aplicación no llega, la longa mano de la aplicación no llegará a mi domicilio. Por lo que cuando buscamos soluciones a los problemas logísticos de las cadenas de suministros globales y a los problemas legales, creo yo, que estoy un poquito mayor, que siempre
requeriremos de un ser humano. Por lo que al escribir mis artículos creo, pero tal vez en un ataque de optimismo, que no hay tal conflicto entre la inteligencia artificial y el ser humano, sino que hay una relación de complementariedad, porque si no, deberíamos de dejar de estudiar casi todas las profesiones hoy en día, cosa que yo creo y tengo la experiencia de que no es así, que aún nos siguen necesitando a los logísticos y a los abogados, con las dificultades que tienen todas las profesiones del mundo, ¿no, Alejandra? Encontraremos personas buenas, malas, regulares, y encontraremos individuos que actuaremos de buena fe y quienes actuaremos de buena fe. Creo que todos los que estamos aquí vamos por las relaciones de buena fe, que son los que nos hacen que estemos compartiendo conocimientos con colegas de otros lugares de nuestra querida América Latina. No sé si respondí, Alejandra, y si no, podemos hacer un meet que nos va a unir a los dos seres humanos por la inteligencia artificial. Creo que tenemos consenso plenamente y creo que estas tecnologías disruptivas como es el blockchain, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial son netamente complementarias a nuestra humanidad. Porque esto que estaban comentando me recuerda a esta película de Tom Cruise de hace varios años atrás que se llamaba Minority Report, en el cual en un futuro distópico a una persona la condenaban porque supuestamente de acá a un futuro no tan lejano iba a cometer un crimen. Pero todo algoritmo tiene posibilidad de fallar, así como también el criterio humano tiene probabilidad de falla. Yo creo que va a ser muy interesante la combinación, siempre de manera complementaria, de la tecnología respaldando la humanidad, ¿no? Yo creo que el ser humano, y mucho más en la logística, no va a desaparecer jamás. Siempre va a haber un camionero, un operador de almacenes que esté supervisando. Si bien haya un alto nivel de automatización en el depósito, siempre va a estar monitoreando la operación. De eso estoy totalmente convencido. de acuerdo. Tenemos a Leticia Totalmente. Juncal que levantó la mano. Leti, te invitamos a que habilites la cámara si quieres. Hola, buenas noches a todos. Primero que nada, quiero resaltar que es un placer escuchar a mi profesor, así como lo escuchamos ahora dando una charla, es como está en clase y la verdad que es un honor. Y mi pregunta más que nada va más hacia lo que hoy expuso. Tanto hablando de que el comercio exterior, el comercio electrónico afloró con el tema de la pandemia, que se generó ahí una oportunidad, por así decirlo, de apostar a lo que es el comercio exterior y a todo lo que es la logística. Puede ser que haya una ola que vaya en contra de que haya una norma que respalde al comercio electrónico, ya que quieramos o no, al comercio electrónico se ha generado como una cierta, además del anonimato, es como un cierto paraíso fiscal, porque al no regular lo que es el comercio electrónico, tenemos, por así decirlo, ventajas, ¿no? Así que nada, esa es mi pregunta, si este comercio electrónico realmente se va a poder, hay una oportunidad de hacerle normas, de normalizarlo. Bueno, primero que nada, Leticia, un gusto y el honor es mío de permitirme ustedes que los pueda instruir medianamente en las clases y es un honor tener alumnas como tú, así que gracias por la generosidad de tu comentario. Y yendo a lo que me preguntas, sí, hoy me tocó en otro ámbito decir, cuando me preguntaron, ¿y cómo es la normativa del comercio electrónico? Y se me ocurrieron, ahora cuando tú lo dijiste así, porque me dio una sensación de que tu comentario era de lo que los hombres del derecho llamamos de indefensión, ¿no? Y es lo que a veces nos sentimos en las redes, indefensos y desnudos, ¿no? Y desprotegidos. Entonces cuando me preguntaron, ¿cómo definirías el derecho del comercio electrónico? Y yo dije, profuso, confuso e inexistente, ¿no? Porque sí tenemos algunas normas. Ustedes me escucharán a veces cuando yo digo en mis clases y hablamos de normas de etiqueta, que yo les digo, lean
en las plataformas que hay normas que se llaman netiquetas, que son las normas de etiqueta en las redes. Es decir, no nos gritemos, no hablemos uno arriba del otro. ¿Y qué pasa? Esas normas de etiqueta, hoy tú las estás planteando que las transportemos a las... sí, estamos en un debe. No solo en Latinoamérica, en casi todo el mundo. Porque es como que tratáramos de normatizar, si estuviéramos, como nos decía recién la doctora en Derecho Marítimo, si estuviéramos tratando de normatizar el tránsito en un cardumen de pescas, en una pesca de altura, ¿no? Y esto es lo mismo. Estamos con seres anónimos que cometen infracciones en un mundo en permanente infracción. Creo, sin embargo, pero tal vez por un exceso de optimismo, que así como hoy decía nuestra compañera, de que los algoritmos y las aplicaciones y debemos usarlo a nuestro favor, ¿no? Porque si podemos identificar a través de un algoritmo rápidamente cuál es la demanda, tu demanda a las 3 de la mañana de comida de un repartidor de comida rápida, no puedo realmente, cuando estamos celebrando un contrato, saber cuál es tu IP, de dónde estás transmitiendo y en qué momento tú diste la aceptación y en qué momento yo di el cumplimiento. Sí, que es más difícil que una compraventa de mercancías tradicional fielmente documentada, sí. Ahora, que sea extremadamente engorroso hacerlo, no, creo que es un poquito más complejo, pero que requiere no solo de establecer la seguridad de las transacciones online, sino la seguridad de quienes estamos haciendo las transacciones. Creo que en nuestros países casi todos están recogiendo unas legislaciones de derecho de protección a los datos personales. Y en lo que refiere a Argentina particularmente, en lo que refiere al derecho al olvido en las redes, es decir, cuando se publican informaciones difamatorias que siguen durante años, si tú las pones en el buscador, que se bajen de los buscadores. Y si entonces tú escuchas las sentencias últimas que han condenado a Google o a otras plataformas, lo sacan en un microsegundo, ¿no? Es que podían hacerlo. Entonces, si pueden hacerlo ante una pena punitiva, ¿no pueden hacerlo ante una relación comercial? Yo creo que sí, y que los estados modernos de derecho tenemos ese debe y debemos regular esas relaciones, porque como bien decía nuestra compañera, que podemos ser sustituidos, yo creo que el comercio y la transformación digital vino para quedarse. Y así como cuando cambiamos de la navegación a vela, cambiamos a los grandes buques containeros que transportan grandes cantidades de mercancía de un punto a otro y que contaminaron con combustible fósil, de origen fósil, al mar durante muchos años, hoy estamos viendo que buques en nuestras latitudes están cambiando hacia combustibles más amigables con el medio ambiente. Entonces yo creo que son debes que tenemos en nuestra actividad, pero que tenemos que subsanarlos si queremos seguir vendiendo y operando. Y créanme que las fundamentaciones básicas de la ciencia logística y del derecho permanecen incólumes desde siempre. Lo que debemos tratar es de adaptarla a las realidades cambiantes que tienen los mercados de consumo modernos. Muchas gracias, Leticia, por esta súper interesante pregunta. Perdón por haberte pisado, Marco. Tenemos una última pregunta para hacer, aprovechando que está conectado. Degner preguntaba cómo se enmarcan las normas internacionales, léase desde la Organización Mundial de Aduanas o la Organización Mundial de Comercio, en la cadena de suministro internacional. Es una pregunta un poco compleja porque implica muchas variables. Pero bueno, a ver, repetímela, por favor. ¿Cómo se enmarcan las normativas internacionales, ya sea desde la Organización Mundial de Aduanas o la Organización Mundial de Comercio, en la cadena de suministro internacional? Gracias por la pregunta, Degner. Es lo que hablamos hoy cuando estábamos hablando de la incorporación del derecho internacional privado o público, en este caso, a los ordenamientos jurídicos nacionales.
en cada uno de los países va a regir cuando esa norma internacional que se plasma en un tratado internacional, en un acuerdo de facilitación de comercio, en un convenio o en algún otro instrumento jurídico, se incorpore al ordenamiento jurídico patrio. En las naciones ese procedimiento es diferente, pero básicamente los grandes tratatistas del derecho internacional dicen, primero, el Estado que va a comerciar, al que se le van a aplicar esas normas a que tú referías, debe suscribir el tratado, ¿sí? Es decir, hay un cambio de lo que se llaman cartas reversales, donde un Estado le dice, sí, yo quiero que esas normas se me apliquen a mi Estado, pero eso únicamente no obliga al Estado, sino que esa carta debe venir y en los estados democráticos de derecho, los parlamentos nacionales aprueban que esas normas que van a tener injerencia en nuestra soberanía desde el punto de vista integral, entren a regir a nuestros conciudadanos. ¿Por qué? Porque si no pasaba lo que pasaba en el mundo del señor feudal, ¿no? Solo se consultaba al señor feudal y los súbditos no tenían cómo decir si lo que el mandato del rey se aplicaba o no se aplicaba, ¿no? Entonces digo, creo que la solución de incorporación de derecho extranjero en los estados nacionales para que sea de alcance, creo que es la más acertada, ratificar el convenio o el tratado e incorporarlo al derecho de las naciones por los mecanismos que libremente eligieron las naciones. Impecable, Marcos. Como le decimos en Argentina, más claro, echale agua. Bueno, tenemos casi un tiempo récord de permanencia en nuestra sesión. Disculpe, mi No, ingeniero. no, me encanta, ¿no? El tema es que cuando uno disfruta algo pierde noción del tiempo, ya vamos casi 2 horas, por lo cual ya estamos en la recta final de nuestro evento. En primer lugar, te quiero agradecer profundamente por compartir todo tu conocimiento, sabiduría de años con nosotros, desburrarnos en lo que son las cuestiones legales que son claves para, como decía yo al comienzo de la charla, tener una relación win-win y bueno, es muy importante la figura de los Incoterms y la correcta interpretación y aplicación de los mismos. Ese caso del container detonado por un misil antes de caer en la borda es clave porque genera una zona gris en lo que es la jurisprudencia y bueno, hay mucho para tejer, mucho para desarrollar todavía, pero bueno, es un primer gran paso que dimos haber incluido los aspectos legales en lo que es la cadena de suministro. Por lo tanto, te digo, como decía nuestro prócer argentino, que en paz descanse, Gustavo Cerati, gracias totales, sos un grande y bueno, obviamente nos seguiremos viendo. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación a Charlas Logísticas y a la Universidad Nacional de San Luis. Y si me permitís, quiero agradecerle a todo el selecto auditorio de Latinoamérica, pero particularmente a mis queridos alumnos de la lejana ciudad de Rivera y a mis colegas, que veo ahí a Héctor, y a mis alumnos de la Universidad de Montevideo, que es un placer que me acompañen y es un honor siempre que nos acompañen y que nos cuestionen y que nos interpelen. Y lo que dice Facundo es una avenida de ida y vuelta, ¿no? Créanme que les dejé algo y me llevé algo, y creo que de eso se tratan las relaciones interpersonales. Así que nada más que agradecerle al distinguido auditorio de Latinoamérica, agradecerle a mis queridos alumnos de Rivera y de Montevideo, a mis colegas, y a ti, Facundo, por la generosidad que has tenido de invitarme a tu prestigioso ciclo de charlas logísticas. Totalmente, es la primera de varias invitaciones que te haremos a lo largo del tiempo. Y bueno, 2 cosas antes de despedirnos. Tienen pegado en el chat, les fui compartiendo a lo largo de la charla el link para que completen por favor la encuesta de satisfacción. Es muy importante poder contar con el feedback de ustedes y una vez que la completen van a poder descargar el material de Marco utilizado en la charla. Y en segundo lugar quería proponerles a todos cumplir con este ritual que ya es clásico en cada una de las charlas logísticas,
logísticas, que es sacarnos nuestra ya mítica Zoom Selfie. Eso implicaría que cada uno habilite su cámara, así nos sacamos una postal de recuerdo de lo que fue el evento. Si les parece, los que puedan, los que tengan Cuántas cámara. caras conocidas, cuántas caras conocidas. Qué bueno verlos, chicos, qué lindo. Un regalo al alma ver a mucha gente. Totalmente, muchos conocidos también de Muchos Argentina, conocidos de aquí, de Latinoamérica. allá y de acullá. Ahí lo veo a Carlos Carranza, colega de San Luis, un prócer acá de la logística, también que anda siempre a full con las operaciones logísticas. También estaba Eduardo Cano de San Luis Logística, un programa muy interesante, producto de una política pública del gobierno de San Luis, que bueno, están invitados desde hace rato a participar en las charlas. Veremos a ver si logramos que se sumen este año. Cynthia Robson, también una habitué de las charlas, un abrazo enorme. Adriana Cruz, también otra habitué desde el primer día. Y bueno, una gran satisfacción ver que se van incorporando nuevos participantes a las charlas. Bueno, cuando estén listos, hacemos la Zoom Selfie. La historia sería a la cuenta de 3, pulgar levantado, mano abierta, puño, el símbolo que quieran hacer, lo hacemos. Bueno, a la cuenta de 3. No hagan cosas obscenas, ¿no, chicos? 1, 2, 3. Ahí sacamos muchísimas fotos al mejor estilo sesión de modelaje. Gracias a todos por haberse presentado hoy. Ya casi tenemos 2 horas de sesión. Se pasaron realmente volando, Marco. Muchas gracias, me alegro. Y aprovecho para adelantarles a los presentes que vayan agendando. Próximo jueves 27 de octubre vamos a tener una temática adyacente y totalmente complementaria a lo que nos trajo hoy Marco, que es la resolución de conflictos en la logística, visto desde el punto de vista de lo que es la gestión del cambio. Nos vamos a pasar un poco de bando a lo que es la cuestión legal netamente dicha, sino que vamos a verlo desde el punto de vista de la mediación, que sería la antesala a cuando ya se pudre todo y no queda otra que interponer recursos legales. Así que te vamos a invitar desde ya, Marco, a que participes, y va a ser un muy lindo espacio de debate. Así que bueno, Marco, nuevamente gracias. A ti, Facundo, siempre. Y nos volveremos a encontrar de acá a 15 días, chicos. Bien, perfecto. Saludos a todos. Genial. Esto fue Charlas Logísticas, 26ª sesión. Un abrazo enorme, que tengan muy buena noche, muy buena semana y fin de semana. Ya estamos a un día de que comience el fin de. Un gusto conocerlos. Chao, pequeños y pequeñas. Corazón para todos. Gracias. Gracias, mi querido amigo Héctor, que te veo ahí.